tardes a todos. Y bueno, vamos a continuar con la intervención de Susana Trucholo. La verdad que me toca presentar a personas que conocéis perfectamente, que también es COIP con Marina Torres del proyecto que justamente nos trae acá. Es profesora titular de la Universidad de Cantabria, de Historia Moderna en la Universidad de Cantabria y coordinadora del programa de doctorado interuniversitario de la UAM y la UC en Historia Moderna. Es especialista en las relaciones de poder en los marcos urbanos de la monarquía hispánica, con particular foco en los territorios vascos. Decía antes del proyecto, también es team leader del proyecto Resistance, el proyecto europeo Resistance and Rebellion en los imperios ibéricos, y hoy nos va a presentar la intervención Gobernar territorios en tiempos de guerra y peste, resistencias urbanas en el País Vasco litoral. Bien, muchas gracias a todos. Siempre es complicado continuar después de Marina y de hacernos pensar tantas cosas, tantas cuestiones interesantes. Yo en esta ocasión continuamos con ciudad y continuamos con conflicto, que también y continuamos con puertos que nos están guiando a lo largo de toda esta mañana. Sabemos que los conflictos bélicos impactaron muy directamente en esas ciudades, en esos recintos urbanos que eran menos autosuficientes y más dependientes del exterior, y en particular en aquellos espacios que eran espacios fronterizos, cuyo contacto directo con el enemigo aumentaba obviamente las negativas consecuencias de la guerra. Bien, los años finales del siglo XVI en los que yo me voy a centrar constituyen, a mi entender, un arco cronológico temporal muy interesante para analizar el impacto de la guerra en la ciudad o en las villas, porque convergieron, al menos en ese periodo de la monarquía hispánica, múltiples conflictos bélicos, rebeldes flamencos, ingleses y ya a partir de 1595 los franceses. Nos encontramos además en una coyuntura, a finales del reinado ya de Felipe II, una coyuntura económica peninsular que muestra síntomas de agotamiento muy graves, con una clara contracción comercial, con problemas de crisis de manufacturera, agraria castellana, que todos conocemos bien. Y al final del periodo se añade otro factor extraordinario que altera aún más el orden en la ciudad, que es la peste, ese mal malicioso. Bien, por otra parte, este trabajo tiene como escenario de análisis, bueno, mi objetivo habitual de investigación, que es la provincia de Guipúzcoa, por esa ubicación fronteriza y marítima, que entiendo que nos permite valorar las relaciones de vecindad con otros territorios de la monarquía hispánica, como el que nos acaba de presentar, por ejemplo, en Margarita, esas 4 villas de las Costas de la Mar, además del señorío de Vizcaya, y dinámicas también transfronterizas con otras potencias, como podía ser el Reino de Francia. Y por otra parte, además, nos permite mostrar el protagonismo asumido por las corporaciones privilegiadas urbanas y por sus grupos integrantes en la gobernanza de sus propias comunidades en estos contextos bélicos que me van a ocupar. El trabajo que aquí os quiero presentar resume las prácticas de gobernanza que se plantearon en periodos de guerra abierta en estos espacios de frontera de la monarquía hispánica, en aplicación, en respuesta, en réplica, en ocasiones, a las acciones gubernativas adoptadas por el poder real o por sus delegados. Voy a atender en particular a la capacidad de acción que tienen las propias comunidades, ejercida de manera individual, de manera colectiva o corporativa, a través de asambleas representativas que pueden ser tanto locales como territoriales o provinciales. Bien, partimos de la idea, por supuesto, bien sabida, de que la escasez de producción de cereal de los territorios cantábricos va a determinar una endémica dependencia del aprovisionamiento exterior, prioritariamente marítimo, que va a impulsar desde periodos muy antiguos esa implicación en el comercio europeo. Intercambios con el Atlántico Norte que tenían como ejes centrales, por lo tanto, la importación de cereal, de bastimentos, y la extracción, por otra parte, de productos autóctonos con una alta demanda, como podían ser el hierro vasco o podía ser la lana castellana, además de importación de todo tipo de manufacturas y de bienes, por ejemplo, necesarios para la construcción naval. Bien, los balances de estos intercambios favorecieron, como todos sabemos, ya en el siglo XVI, la difusión de la plata americana por Europa
también por Asia, a través de esos comerciantes y de los asentistas europeos. Y van a permitir en particular a los vascos insertarse en esas redes comerciales que comienzan a tener ya un radio mucho más global. Bien, en periodos de paz, el aprovisionamiento exterior terrestre o marítimo no planteaba mayores problemas. Pero en épocas de guerra abierta se alteraban y detenían los intercambios, lo que derivaba en un claro desabastecimiento y, como sabemos, en marcadas subidas de los precios del grano. Para solucionarlo, los monarcas van a regular distintos mecanismos de apertura temporal de los intercambios con el enemigo en el marco europeo, que no son nada excepcionales en un espacio, el Atlántico, en el que, como bien sabe Margarita, la idea de libertad comercial estaba muy arraigada, a diferencia del controlado y regulado comercio hispánico en América. Estas licencias de apertura temporal se van a acompañar en momentos determinados de instrumentos jurídicos de libertad comercial parcial mucho más formalizados y que afectan exclusivamente al comercio con mercaderes del suroeste francés, por un lado, y con los territorios cantábricos por otro. Son las conocidas como conversas o tratados de buena correspondencia, que son tratados, acuerdos librecambistas entre enemigos que se fueron progresivamente limitando a los habitantes de las fronteras litorales vascas de uno y otro lado del Bidasoa, abandonando por lo tanto a los integrantes más alejados de ese río. Vizcaínos, guipuzcoanos y labortanos son quienes comparten lazos de vecindad, de paisanaje, de lengua, de parentesco, de amistad, pero sobre todo de negocio y fuertes intereses comunes, comerciales, que se plasman en esas tupidas redes mercantiles atlánticas de las que estamos hablando. Estos vínculos reproducen el mismo espíritu de colaboración en periodo de guerra que se ve o se conoce que existe entre los valles de uno y otro lado de los Pirineos, o los acuerdos entre pescadores que existían en las dos riberas del Canal de la Mancha. Los impulsores de estos acuerdos, en este caso de esas conversas, van a ser los poderes locales, que daban así voz y respuesta a las necesidades alimenticias de su población, pero también dan respuesta y asumen la representación de los intereses económicos que tienen sus propios mercaderes. De hecho, todas estas licencias legalizan de una manera controlada los intercambios con un enemigo transfronterizo con el que se mantenía una fuerte dependencia económica. Bien, en este contexto de guerra y de bloqueo comercial de la década de los 90, las autoridades de los territorios cantábricos van a realizar distintas estrategias para promocionar esa llegada de bastimentos, concretadas al menos en 3 grandes direcciones comunes que, sin embargo, provocaron de hecho colisiones, incluso actos de violencia entre sus gentes por la captación de esas vituallas y de esos cereales. Bien, por una parte nos encontraríamos con esa búsqueda de atracción de cereal de zonas cercanas o lejanas, pero siempre dentro del entorno de la monarquía hispánica, Burgos, Álava, Navarra, también Andalucía, Tierra de Campos, una provisión de bastimentos que no siempre fue sencilla. Por ejemplo, en 1599, en pleno contexto ya de la peste atlántica, se enturbiaron notablemente las relaciones con los proveedores de la provincia de Álava, a quienes acusó de reventas de estancos y de alzar los precios, obviamente para obtener ellos mayores beneficios. Todo ello va a llevar a vizcaínos y a guipuzcoanos, a los que en esta ocasión se sumaron también los cántabros, los montañeses, a emprender una estrategia conjunta en el Consejo de Justicia con el apoyo de don Juan de Idiáquez para exponer la gravedad de la situación que estaban viviendo, que tenéis plasmada en la pantalla, y rechazar, por supuesto, esas prácticas abusivas, incluyendo esas graves acusaciones de mal gobierno dirigidas directamente contra la oligarquía vitoriana. Incluso se planteó la posibilidad de que podían aparecer reacciones violentas como mecanismo de protesta de los más vulnerables ante esa subida de precios, que era presentada Idiáquez como una acción de resistencia por causa justa frente a los especuladores alaveses. Incluso se llegó a proponer la alteración del modelo jurídico constitucional o institucional alavés, al solicitar a Idiáquez que apoyara la provisión de un corregidor, un oficial que no existía o que no existe en el marco alavés, para que administrara justicia convenientemente.
Otra de las vías utilizadas para esta captación de cereal era el mantenimiento del aporte de grano de Francia, el más barato, proveniente principalmente de Normandía y de Bretaña, evitando la salida o el desvío de esos bastimentos hacia otros destinos. Aquí tenemos el caso curioso de un genovés que llegó con licencia real, Antonio Belmosto, para comprar 150.000 fanegas de trigo, tanto en Francia como en San Sebastián, lo que creó directamente ante el rumor de su llegada un alza de los precios, y fueron las juntas, la institución de gobierno provincial y San Sebastián quienes detuvieron esa tentativa de este genovés de llevar esta importante cantidad de trigo, de tractarla tanto desde Francia como desde San Sebastián para llevarla hacia Génova a causa de las malas cosechas producidas en ese año de 1591 en Sicilia. Fue el rumor la que generó esa subida de los precios. Bien, en tercer lugar, otra de las vías para atraer ese cereal, para la captación de esos bastimentos, se encontrarían en acciones violentas realizadas en la costa, realizadas en el mar, unas fomentando las actividades de sus vecinos como corsarios, apresando el cereal de barcos en teoría enemigos, y por otra parte las acciones de otros, bloqueando esas prácticas de guerra privada marítima. Hay casos particulares conocidos en 1591 y 1593 que generaron muchísima conflictividad entre las provincias cantábricas, generaron graves tensiones entre los vecinos a causa de las acciones de corso emprendidas principalmente por los vecinos de Laredo, que afectaban directamente esas prácticas de libre comercio defendidas por los vascos en el aporte de bastimentos, en este caso todavía con potencias amigas, que eran los franceses, 1591 y 1593. La legalidad de las acciones de estos corsarios era indudable porque tenían permiso del corregidor de las cuatro villas. Y no había conflicto si se dirigían contra los enemigos declarados del monarca, ingleses y holandeses, pero era más dudosa la legalidad cuando el ataque corsario se dirigía contra comerciantes franceses a los que se acusaba de ser hugonotes. Una cuestión confesional bastante más difícilmente de constatar. Y en las primeras quejas planteadas por Guipúzcoa contra el apresamiento de un navío francés que llevaba vituallas hacia sus puertos, evitó introducir la cuestión religiosa, probablemente porque sabían que eran hugonotes, todos los comerciantes franceses que allí llegaban. Incluso los propios apresados dijeron que ellos iban allí por sí mismos y no por estar ni en la Liga ni por Bandoma, o sea, ni por los católicos ni por los hugonotes. La provincia va a justificar la legalidad de ese tráfico comercial con los franceses, básicamente la participación habitual de esos mismos comerciantes en el aporte a los puertos guipuzcoanos. Reiteración y notoriedad, que es lo que viene a justificar la adscripción católica de esos marineros. Pero pocas semanas después la provincia va a tener que asumir el criterio confesional de una manera mucho más clara, exculpando al navío, indicando que ellos eran católicos y buenos cristianos, por lo tanto tenían que ser defendidos. Bien, por supuesto, todos los testigos lo que hicieron es cargar las tintas sobre las consecuencias catastróficas que se derivaban de las acciones armadas de los corsarios, argumentando, como tenéis en este texto, que perjudicaría no solamente el abastecimiento de la población, sino principalmente el servicio real y la conservación de la propia armada. Por lo tanto, el papel que jugaban estos guipuzcoanos era particularmente interesante y era particularmente importante no solamente por su defensa de la llegada de estos navíos franceses, sino que también realizaron una clara intermediación con los perjudicados, los comerciantes franceses que partían principalmente del puerto de Bayona. Contamos con esta notificación o con esta solicitud de buena correspondencia emitida por el Concejo de Bayona en Francia, que en cierta forma no tenía cierto tono de amenaza, pues solicitó en la mediación de San Sebastián y la mediación de la provincia frente a los corsarios de las
4 villas para que se evitaran estas interrupciones en los tráficos comerciales. Los conflictos no se producían solo con los vecinos, fueran de un lado u otro de la frontera, sino que los conflictos también eran internos en el seno de la propia entidad provincial del Guipúzcoa. En esos mismos contextos nos encontramos con conflictos intraprovinciales en los que las acusaciones se dirigen directamente contra el puerto de San Sebastián, que era principalmente el principal proveedor o aprovisionador de cereal proveniente del Atlántico. Son continuas las acusaciones de abusos, extorsiones, acaparamientos, especulación en el alzamiento de los precios y en el desplazamiento de los vecinos de toda la provincia en lugar de comprar en el puerto, como era preceptivo, comprar en los lugares donde estaban estancados. San Sebastián va a priorizar siempre su propio autoabastecimiento, generando una disputa interna de enorme intensidad entre las distintas villas que alteraba, de hecho, el orden en esa república provincial y que respondía, en cierta forma, a un descontento que había ya a finales del siglo XVI por la hegemonía de San Sebastián en la redistribución de ese cereal, principalmente de ese cereal marítimo. Bien, partimos de algo que yo creo que es conocido básicamente por casi todos los presentes, que es el mantenimiento de un aprovisionamiento externo determinado básicamente por la existencia de un particular sistema aduanero vigente en los territorios vascos costeros, es decir, Guipúzcoa y el señorío de Vizcaya. Un sistema aduanero que exime de aranceles a los productos consumidos por los propios naturales y, por lo tanto, ubica las aduanas tierra adentro, como explicó magníficamente Alberto Angulo, en esas Vitoria y Salvaterra, donde se cobran los preceptivos derechos aduaneros, que son los derechos de entrada y salida, los diezmos de la mar, de las mercancías que transitaban por Guipúzcoa para ir a otros territorios de la monarquía hispánica, lo que singulariza particularmente estos dos territorios costeros, privilegiando tránsitos legales, pero también tránsitos ilegales en su espacio económico que carecen totalmente de controles ni en sus puertos ni principalmente en el paso de Beoria, que era el paso comercial a Francia en vecindad igualmente con el reino de Navarra. Un paso de Beovia, un paso a Francia que estaba controlado por un oficial de denominación local, denominación provincial. Este edificio se sustentaba en lo que hemos llamado un sistema de retornos, altamente rentable tanto para los mercaderes naturales como para los mercaderes extranjeros, que precisamente se va a consolidar jurídicamente en la década de los años 90. Los incentivos para que los extranjeros llevaran cereal y bastimentos a Guipúzcoa fueron precisamente la libre extracción de hierro y, sobre todo, la libre extracción de metal precioso proveniente de la venta de todos aquellos productos que eran consumidos por sus naturales, favoreciéndose al mismo tiempo las importaciones de otro tipo de manufacturas europeas, y todo esto en un contexto, como bien sabemos, de prohibición de salida de dinerario, de salida de metal precioso de la monarquía hispánica. Bien, en principio esta legalidad de las sacas de dinero se vinculaba exclusivamente al consumo de bastimentos, de cereal por parte de los naturales. Y así aparece en los distintos registros realizados, que nunca eran sistemáticos, por los alcaldes ordinarios. Tenemos constancia de ellos ya en la década de los 70 del siglo XVI. Para los años 90 del siglo XVI, estos retornos en dinero estaban ya arraigados en la práctica cotidiana de los comerciantes guipuzcoanos y eran entendidos por las autoridades locales, incluidos los corregidores, como parte de los privilegios de los usos y costumbres inmemoriales, como expresamente se dijo en 1589. Y se fue un poco más lejos en 1594, calificando ese sistema de retorno en dinero como derecho provincial. La confirmación regia de estas prácticas cotidianas comerciales en los puertos costeros va a llegar precisamente en el contexto de guerra abierta, con la apertura en 1595 del frente francés,
que detuvo los tráficos marítimos con el proveedor galo. Entre 1595 y 1597, ante el grave desabastecimiento que se produjo en estos momentos, Felipe II va a otorgar una serie de licencias que tenéis aquí resumidas para la importación de bastimentos que incentivaban ese aporte de vituallas marítimas por parte de mercaderes extranjeros, con la excepción de Inglaterra. En los 3 casos, Inglaterra era la única que estaba exceptuada de poder comerciar, en este caso con Guipúzcoa, legalizando, por lo tanto, la controvertida práctica de los retornos en dinero en navíos extranjeros y abriendo así el comercio casi con todos los enemigos. La escasa concreción que tienen estas reales cédulas y la ambigüedad que tienen en sus propios enunciados van a favorecer prácticas comerciales mucho más laxas de lo que a primera vista puede parecer que se deduce de su contenido, ampliándose los beneficios no solamente a cereales, sino a productos que eran también necesarios en el ámbito local, como era, por ejemplo, la brea para la construcción naval, cuyo beneficio también se sacaba en dinero. La aparición en 1597 de la peste y la amenaza de la guerra va a obligar al cierre de los puertos, agravando aún más el problema del abastecimiento. Ambos factores determinan la concesión en ese momento, en 1597, de una licencia comercial ya muchísimo más amplia por parte de Felipe II, con el enemigo ampliándose el permiso de la saca de dinero no solamente a los bastimentos, a esos 3 productos, sino a todas las mercancías que eran aportadas por mar por los extranjeros, salvo los ingleses, obviamente. Estas sucesivas normativas de libertad comercial, cada vez más amplia, regulada en contexto de guerra abierta, va a constituir, junto con esa peculiaridad aduanera, el eje central de la organización comercial guipuzcoana y de Vizcaya de todo el periodo moderno. Le permite abastecerse de cereal, le permite acceder y distribuir manufacturas del norte por toda la monarquía hispánica, exportar materia prima excedentaria, ese cereal a trueque de hierro, y lana castellana, navarra o aragonesa, y todo en un negocio muy, muy lucrativo que se sustenta en el sistema de retornos en moneda por el que se mueven ingentes cantidades de dinero. Los mercaderes extranjeros, con la connivencia de los mercaderes locales, aprovechan esta amplia libertad legalizada en los años 90 para exportar, de hecho, ilegalmente a Europa metal precioso, sin pagar los derechos aduaneros, arancelarios preceptivos, argumentando que eran todos productos consumidos en Guipúzcoa, cuando de hecho se trataba de productos, de bienes que se trasladaban a toda la monarquía hispánica. Bien, para concluir, el impacto, aquí he enunciado algunas de las conclusiones tal vez más importantes que me parecen derivarse de este estudio. El impacto del factor bélico en las prácticas de gobernanza en un ámbito tan sensible como el abastecimiento de la población contribuye, en el caso de Guipúzcoa, a modelar lo que era la definición jurídico-constitucional de la propia entidad provincial de Guipúzcoa y su particular inserción en la corona de Castilla. Esta compleja normativa se fue estructurando a partir del siglo XV a través de prácticas de gobernanza cotidianas impulsada por los actores locales, en las que coparticipaban un elenco muy amplio de actores, y todos ellos bajo la tutela del mismo corregidor provincial. En el discurso político, más adelante calificado como discurso político foral, las ratificaciones de ese libre aporte marítimo de vituallas y el sistema de retorno en hierro o en dinero, confirmadas en 1590, fueron entendidas como el reconocimiento tácito de una libertad en tiempo de paz y guerra, que se encuadraban en el marco jurídico de la inmemorialidad y de la costumbre, vinculado más tarde a lo que se llamará como unos derechos naturales que eran propios, inherentes a una comunidad originaria que existía previamente antes de la incorporación en Castilla en el año 1200. Pasa a formar parte de la cultura política provincial, y porque, por lo tanto, no podían ser suprimidos por el poder real, a no ser que existiera una causa justa que había que argumentar, obviamente. La vía habitual de resolver estas consecuencias de la guerra fueron el establecimiento de una serie de argumentaciones que habitualmente fueron reconocidos por el propio monarca. Esa esterilidad y pobreza de la tierra necesaria
necesario el aporte exterior, externo, para el alimento de los habitantes, pero también de los soldados de las fortalezas y los soldados que hibernaban en los puertos. De manera que se vinculaba, en segundo lugar, la libertad comercial a la correcta defensa fronteriza. Y en tercer lugar, ese tercer argumento sería el incremento de las rentas reales, porque al dinamizarse las libertades comerciales, obviamente, en teoría, se aumentarían los ingresos aduaneros vía los diezmos de la mar. En estos discursos, si os fijáis, no aparecen las cuestiones concesionales que pasaban a ocupar un segundo plano, un lugar secundario en la defensa de la libertad comercial. En todas estas negociaciones, los guipuzcoanos van a utilizar las vías institucionales y clientelares habituales que les permiten alcanzar esas reales cédulas confirmatorias del sistema de retornos. En su éxito tuvieron enorme importancia la actividad tanto de los distintos agentes, tanto los locales como el agente provincial en la Corte, y sobre todo el linaje de los Idiáquez, y tuvieron su influencia intimidatoria también esas amenazas del uso de la violencia por parte de esos grupos más empobrecidos, vulnerables, que hizo también su aparición estratégica en las propias negociaciones. La concesión del control de todas estas normativas en tiempo de guerra a agentes múltiples, aunque se priorizaba principalmente a los militares y al corregidor, nos muestra esa tendencia del poder real a incrementar su supervisión en directa de los tránsitos en el periodo de guerra a través de sus propios oficiales. Pero la remisión de la jurisdicción preventiva a los alcaldes ordinarios locales y al alcalde de Sacas, en cuanto se rebajaba la tensión bélica, es demostrativa de la presencia activa de esa pluralidad de poderes asimétrica y de la pluralidad de actores políticos que tenían, de hecho, capacidad de intervención efectiva en la gobernanza, y nos muestra la relevancia que siguieron teniendo las comunidades locales, sus oficiales de designación comunitaria y la propia colectividad urbana en el control de la amplia libertad comercial en tiempos de guerra que van a tener las villas de estas ciudades, de estos entornos de frontera. Muchas gracias y gracias, Benita, por permitirme explicarme un poco más en el marco.